Bueno, creo que quedamos ahí, en esta imagen. No hemos compartido, creo que no se compartido. Si vemos ahí la imagen, ¿verdad? Creamos ahí, ¿no es cierto? Sí, profe. Listo. Entonces hablamos de la estructura de la mucosa gástrica, que en realidad es una cripta gástrica, en el cual vamos a ver diferentes tipos de células. Y vamos a ver unas células de superficie epitelial, ¿sí? Vamos a ver unas células parietales, míralas acá. Mira todo este tipo de células importantes. Célula de la apertura gástrica también la tenemos, ¿sí? Es la que mantiene esa estructura para que toda la secreción formada por este tipo de células finalmente vaya a la luz del estómago, ¿sí? Vamos a tener unas células entonces también parietales que van a generar ese ácido clorhídrico, ya lo sabemos, ¿sí? Las células principales, ¿sí? ¿Productoras de qué? Eso yo ya lo había nombrado la clase pasada, pero no hay pregunta ni nada, pues uno piensa que todo está claro. Entonces, ¿cuál es la función de las células principales? La segregación de los ácidos gástricos, ¿Cuál enzima? la gastrina, creo. La gastrina es por las células G, pero yo me refiero es a las células principales. ¿Qué producen las células principales? Profe, ¿no es la encargada de secretar el pepsinógeno? Exacto. El pepsinógeno, que es el simógeno de la pepsina. ¿Y para qué sirve la pepsina? Profe, la pexina no es una enzima para integrar o absorber las proteínas. Una enzima que actúa o que tiene actividad catalítica sobre las proteínas. Entonces, ¿dónde empieza la digestión de la proteína? En el estómago. Exactamente. Eso lo tienen que tener claro, porque esos son los conceptos más básicos. Bueno, aquí también tenemos una estructura, hablábamos que histológica. Vemos la apertura de la gástrica, donde va, donde se hace secretar todo ese contenido que se está generando en las diferentes células que conforman entonces la cripta, ¿sí? Entonces tiene una lámina propia, una muscular, mucosa, una submucosa, una muscular externa y el peritoneo, que es la serosa. O sea que cuando ustedes van a hacer una cirugía de intestino, de estómago, ¿sí? Tienen que utilizar prácticamente dos patrones de sutura para generar una adecuada coaptación y cierre hermético de esa mucosa gástrica, ¿sí? Pues no se les olvide. Todas estas dos imágenes prácticamente es el resumen de lo que vamos a hablar.
¿sí? Y tiene que tener desde el punto de vista histológico, también ya hablamos desde el punto de vista anatómico. Sí, todo eso es una relación, tienen que tener en cuenta todo eso. Bueno. Aquí vemos una estructura más reciente que la anterior, ¿no? De otro libro. Creo que es de Borones esta. Bueno. Y muestran otra vez la misma imagen con diferentes colores de los diferentes tipos de células que están o que componen la cripta. Tenemos el istmo, el cuello, la base. En eso se divide, digamos, una cripta, ¿sí? Y está compuesta entonces por las células parietales. Las células parietales, ¿qué producen? ¿Cuál es la secreción de las células parietales? Eso yo ya lo había dicho todo. Profe, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, HCl, sí, perfecto. ¿Y qué más? ¿Qué otro tipo de secreción generan entonces las células parietales? Lo que se ve dicho ahorita, lo del pectinógeno, profe. Sí, Las ¿no? parietales. Ah, ok. Recuerden que hay diferentes tipos de células. ¿Qué más? Aquí lo dice, mire. Factor intrínseco. ¿Qué es eso? ¿Qué es el factor intrínseco? O Una proteína. el factor intrínseco es, como lo dice, un factor que me va a permitir la absorción de cianocobalamina, que es la vitamina B12, a nivel intestinal. ¿Sí es? ¿Y para qué se produce la vitamina B12? ¿O para qué se absorbe esa vitamina B12? Para la producción de glóbulos rojos. Entonces hay una enfermedad que se llama la anemia, esta anemia, se me olvida siempre el nombre, anemia, perniciosa. Anemia perniciosa. La anemia perniciosa es la deficiencia de ese factor intrínseco. ¿Sí? Entonces, en perros que tengan problemas a nivel de esas células parietales, ustedes tienen que entender que aquí viene el moco. Todo esto es moco también. Todo lo que está acá de aquí para allá es moco. ¿Sí es? Por eso están las células mucosas, mira, secretan. Ese moco es protector y hay cosas que alteran ese moco, ese expresor de ese moco. ¿Sí? Eso por un lado, más otros tipos de factores que pueden llegar, digamos, a generar alteración en las células parietales. ¿Sí? Porque, digamos, cuando el paciente tiene gastritis, empieza a perder, histológicamente, esto se ve cómo se empieza a perder toda esta forma y cómo las células empiezan a cambiar de forma. ¿Sí ves? Todas estas células cuando empiezan a tener problemas a nivel gástrico, por ejemplo, inician con una gastritis, que es la inflamación, y ahí se genera, digamos, un aumento de tamaño de las células que conforman la cripta, ¿sí? Y también hay que ver por eso las capas histológicas, que veíamos acá, esa deformación que genera eso, y empieza, digamos, la célula a aumentar de tamaño y a generar hiperplasia, y después anaplasia, que es cambiar de forma, y finalmente genera el tumor gástrico. ¿Sí ves?
Por ejemplo, hay una bacteria que se llama el Helicobacter pylori. ¿Sí? El Helicobacter pylori es una bacteria bastante importante porque genera resistencia a los tratamientos y adicional porque tiene una alta prevalencia, o sea, la mayoría de personas a nivel mundial tienen el Helicobacter pylori y es una bacteria flagelada, o sea, que se mueve, nada por ese moco y por ese moco a nivel que se produce en el estómago, viaja ese Helicobacter pylori eh, y finalmente puede evadir de esta forma el sistema inmunitario, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también el sistema inmunitario. Mira estos nódulos linfáticos que prácticamente están asociados a la mucosa gástrica, ¿sí? Y a partir de estos, no solamente el helicobacter puede generar el tumor, ¿sí? A partir, digamos, de las células que conforman la cripta, sino también lo hace a través de los nódulos linfáticos, y ese es el que llaman el denominado tumor de Mal, que es asociado al tejido linfático, ¿sí? Entonces, vemos cómo esa mucosa gástrica es importante y reconocer sus funciones, ¿sí? Entonces, digamos, un paciente que vaya a tener problemas puede tener un aumento en la producción, digamos, de ácido clorhídrico y una disminución en el factor intrínseco. ¿Sí es? Porque la célula, cuando sufre esa transformación, en realidad deja de cumplir su tarea, pero inicialmente la tarea está repartida. Entonces, se produce tanto ácido clorhídrico como factor intrínseco. Si el 100% se va a favor del factor intrínseco, entonces se va a producir, digamos, más factor intrínseco. Si la actividad se va por mayor porcentaje por el ácido clorhídrico, se va a producir más ácido clorhídrico, dependiendo también del estímulo. Pero entonces no se les olvide ese factor intrínseco, que si ustedes tienen que, o sea, eso tienen que aprendérselo así de memoria prácticamente. El factor intrínseco es aquel factor que me permite la absorción de cianocobalamina, que es la vitamina B12 a nivel intestinal. Y esa vitamina B12 es importante para la producción de glóbulos rojos. Alteraciones que se generen en eso, eh, entonces ya sabemos anemia perniciosas. Por ejemplo, digamos en el bovino, en los rumiantes. ¿Dónde estaría esto en los rumiantes? Estas células que estamos nombrando, ¿dónde estarían en los rumiantes? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Cómo? En el abomazo, muchachos. Es donde van a estar la porción, toda esta porción gástrica que estamos hablando, toda esa producción de ácido clorhídrico. ¿Dónde se degradan las proteínas en el rumiante? No, ¿no? ¿En dónde? En el abomazo. En el abomazo. Entonces todo eso es en el abomazo. ¿Y de dónde provienen las proteínas del rumiante?
Si es herbívoro. ¿De dónde Dieta. proviene? ¿De dónde? De su dieta de origen No, o sea, vegetal. no. Bueno, la proteína. ¿De dónde proviene la proteína? Que va a llegar al lavamazo. De, la, de las bacterias ruminales. ¿Sí es? Entonces, cuando hay una fermentación, hay un aumento en la población bacteriana a nivel del rumen. ¿Sí? Pero esa proliferación finalmente también permite que unas bacterias mueran. Y a partir de esas bacterias ruminales es que se obtienen pues las proteínas. Y dependiendo de la dieta que depende, pues la proliferación de ciertas bacterias o de otras. ¿Sí? Hay un parásito de abomazo que se llama Hemoncus. Y ese Hemoncus genera entonces anemia ferropénica o anemia perniciosa. ¿Cómo se produce el ácido clorhídrico? ¿Ustedes qué creen? Las capitales lo producen por medio de un estímulo que puede ser Ajá. cefálico o el Ujú. estomacal, creo. Sí, exacto, sí. Digamos, si fuera cefálico, bueno, ¿quién estaría involucrado? Pues estaría involucrado, digamos, el sistema nervioso, ¿Qué porción del sistema nervioso? el periférico. ¿Qué porción del sistema nervioso periférico? No sé si es el nervio vago o ¿Y el nervio vago qué es? Ahí no entraría en lo de los pares craneales, profe. Listo, es el décimo par craneal. ¿Pero es simpático o parasimpático? parasimpático, creo. Ah, no, mentiras. Entonces, Porque sí, es que parasimpático. A ver, y si es parasimpático, ¿cuál es el neurotransmisor? Acetilcolina. Exacto. Entonces, las células parietales tienen receptores ¿para qué? para acetilcolina. Para acetilcolina. Entonces, la acetilcolina también va a estimular la liberación de entonces de ese ácido clorhídrico. Y también tiene receptores para gastrina, mira. La gastrina es paracelular, entonces mira, la gastrina se produce en las células G y mira, va a ir a estimular las células parietales. ¿Sí ves? Y la histamina. Mira la histamina acá. ¿O por qué cree que se produce histamina acá? Por eso les había mandado al leer sobre la histamina. ¿Qué es la histamina? Profe, pues es una hormona. ¿Es denominada hormona como tal? ¿O cómo es denominada? También neurotransmisor. Ujú. Tiene varias acciones. Una sustancia que tiene acción autocrina, tiene acción paracrina porque tiene capacidad de estimular eh, su- sus células vecinas. Y tiene una acción sistémica. ¿Sí?
porque los vasos sanguíneos también tienen receptores de histamina y porque es la sustancia que se va a liberar inicialmente en el proceso inflamatorio. ¿Sí? Entonces, inicialmente todo el proceso inflamatorio es mediado por las histaminas. Producen vasodilatación. Por eso cuando nosotros vemos que lo picó una abeja o que se comió un alimento que era alérgico, el paciente o la persona se inflama. ¿Sí? Entonces esa inflamación se debe a la liberación de histamina. También media las respuestas de los eosinófilos. ¿Sí? Y ahora la vemos involucrada esa histamina pues en la secreción eh, de ácido clorhídrico. Recordemos que esa histamina tiene diferentes tipos de receptores. ¿Sí ves? Y que va a estimular entonces la liberación de ácido clorhídrico esa histamina. Por eso, cuando tiene la persona gastritis, ¿qué les dan? Si una persona tiene gastritis, si un perro tiene gastritis, y eso que ahorita digamos hay bastante controversia porque la ranitidina no se tiene efectos adversos sobre el humano, pero funciona muy bien. Entonces, acá estos tipos de receptores son H2. Y la ranitina actúa a nivel de esos receptores, pero es antagonista. O sea, que hace todo lo contrario, en vez de estimular, inhibe. Hay diferentes tipos de antihistamínicos. La ranitidina, famotidina, simetidina actúan a nivel de los receptores de histamina en las células parietales, inhibiendo la liberación de ácido clorhídrico. Entonces, si un perro tiene gastritis, ¿ustedes qué le dan? Si un perro se la pasa vomitando porque tiene gastritis, ¿ustedes qué le administrarían al perrito? Un antiemético, profe, para primero controlar el vómito. Bueno, Raditina se le da, ¿no, profe? y ranitidina, listo. Entonces, un antiemético y ranitidina. Dosis de la ranitidina, 2 miligramos por kilogramo. Vía subcutánea o intramuscular. No se utiliza tampoco a nivel intravenosa porque genera ¿mucho qué? Mucho mareo, porque también el sistema vestibular tiene receptores de histamina. Y las células principales entonces van a liberar ¿el qué? El pepsino. ¿Sí? Ese pepsinógeno entonces va a liberar, esas células principales liberan el pepsinógeno y el pepsinógeno es el simógeno. ¿Qué es el simógeno? ¿Qué significa simógeno?
¿No es un activador? No, un simógeno es la forma inactiva de una enzima. Y hay que familiarizarnos con esa palabra, porque simógeno lo vamos a utilizar también cuando vayamos a liberar las enzimas pancreáticas, porque la mayoría de enzimas se liberan como simógenos, o sea que es su forma inactiva, porque donde se activa a nivel pancreático, pues se autodigiere el páncreas. Por eso cuando hay pancreatitis hay una activación de ese simógeno que es la tripsina en páncreas. ¿Sí? Aquí ocurre lo mismo, el simógeno de la pepsina es el pepsinógeno. Y la somatostatina las producen las células D y está involucrada pues en el bloqueo de esa secreción gástrica. Bueno, y aquí entonces vemos entonces la mucosa gástrica compuesta pues por esa cripta. Vemos los plexos, ya habíamos hablado del plexo submucoso y el plexo mioentérico, que era una red de neuronas que van a ser parte entonces de el sistema nervioso enteral. ¿Sí? Eh, entonces, que es muy importante ese sistema nervioso enteral porque de algún modo también van a estimular la secreción gástrica. Mira, acá van a tener contacto prácticamente eh, con esas células para la liberación pues, de ese ácido clorhídrico y por eso pues esto ocurre desde la vía inclusive como hablaba el compañero cefálica. Todo este estímulo inclusive empieza porque hay una preparación del tracto gastrointestinal siempre a recibir el bolo y por eso también lo podemos comparar con la carrera de relevos que hablábamos. ¿Sí? Entonces, que cuando a uno le pasan la antorcha pues corre, si no le pasan la antorcha no corre, pero si hay una preparación porque la persona está lista para correr, ¿sí? Entonces lo mismo ocurre a nivel del tracto gastrointestinal. Cada vez que pasa el bolo por cierto sector, ese sector es estimulado y dependiendo de su localización de ese bolo, vamos a poder clasificar las diferentes fases de la digestión. ¿Hasta hay alguna pregunta? Es prácticamente el mismo dibujo. Son células de la mucosa superficial muy importantes, como les digo, para la producción de moco, ¿sí? Para la secreción de bicarbonato. Y aquí entonces vemos que ya la estructura también anatómica, macroscópica del estómago. Entonces tenemos el esfínter esofágico inferior, el ¿qué esfínter sigue? ¿Cuál es el esfínter que está acá después del esfínter esofágico inferior? El cardia. Sí, listo, listo. Entonces llegamos, el cardio lo tenemos ahí, vemos que tenemos un
un fundo, un antro y un cuerpo, que en el cuerpo es donde está la mayor parte de criptas, por todos esos pliegues, ustedes lo van a ver en la anatomía, ¿sí? Que tenemos una curvatura mayor y una curvatura menor. ¿Por dónde viene la irrigación? ¿Por la curvatura mayor o por la curvatura menor? Por la curvatura menor. Y entonces se van a hacer una cirugía porque un perro se comió una tapa o un cuerpo extraño. Y bueno, no hay endoscopio y tocó por cirugía. Pues ustedes hacen la cirugía por la porción de la curvatura mayor. Y tienen que utilizar, digamos, diferentes patrones de sutura. Uno invaginante, uno perforante, primero, que es que atraviesa todas las capas. La mucosa, la muscular y la serosa, prácticamente ven a grandes modos clasificación de anatomía de cirujano. Entonces manda el primer patrón. ¿Sí? Y luego manda uno invaginante no perforante. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Que este va a coger es solamente la muscular y la serosa y invagina, o sea, como que recoge y cierra herméticamente ese estómago. ¿Sí? No pueden dejar ahí abierto ese estómago porque si no sale el ácido clorhídrico y puede generar problemas. En el antro, mira, se secreta el moco, pepsinógeno y gastrina. Entonces, de algún modo estas células se pueden ir modificando, ¿no? Depende, por eso hay una clasificación anatómica. ¿Y qué esfínter tenemos acá? El esfínter pilórico. Luego el duodeno. ¿Cómo se llama la primera porción del duodeno? Ascendente. Se llama el asa sigmoidea y esa es la porción, se divide en porción ascendente y descendente. ¿Y qué va a pasar en esa asa sigmoidea? Es donde va a llegar la papila duodenal mayor y la papila duodenal menor. Y que en la papila duodenal mayor va a llegar entonces el colédoco, a drenar el colédoco, que es el conducto proveniente de dónde. Del páncreas. No, De la vesícula biliar. de la vesícula biliar. Ujú. Y el conducto pancreático va a drenar en la papila duodenal menor. Es en el perro y en el humano. ¿Y en el gato qué pasa? Drenan en una sola papila duodenal. ¿Sí ves? Por eso el gato le da triaditis, que es una inflamación del intestino, del conducto colédoco y del páncreas. Entonces la secreción gástrica también la podemos llamar jugo gástrico.
¿Por qué jugo? Porque el jugo se utiliza diferentes compuestos, se utiliza agua, utiliza la fruta, utiliza el azúcar, puede mezclar frutas. ¿Sí? Entonces un jugo es como una mezcla de varios tipos de secreciones, ¿no? Recordemos importante entonces, las células epiteliales, la mucosa que producen el moco, también hacen parte de esas células que van a producir esa secreción gástrica. Y las glándulas gástricas, que las particularidades de una glándula es que libera una secreción, tiene una secreción bien sea endocrina o exocrina, en este caso es exocrina, también algo paracrino, pero pues tenerlas en cuenta, ya las hemos nombrado, ¿no? Los protones. ¿Qué es un protón? Espérenme un segundo, chicos. Hola, ¿cómo estás? Listo. ¿Qué es entonces un protón? Una, ¿Un qué? una partícula de carga positiva, ¿no, profe? ¿Y cuál es el protón? Entonces, ¿a quiénes llamamos protón? A una partícula con carga positiva. ¿Cuál es esa partícula? El hidrógeno. La secreción gástrica tiene una particularidad porque tiene un elevado gradiente de concentración. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa un elevado gradiente de concentración? Profe, ¿no es cuando el soluto tiene mayor concentración que el solvente? Ujú. ¿Y qué significa eso, Kevin? ¿Con qué se hace la comparación? Cuando hablamos de gradientes de concentración, eh, también, digamos, podemos compararlo con la osmolaridad de algún modo, ¿no? Clínicamente hablando. ¿Se compara con qué? Con la osmolaridad del plasma, o sea, que tiene una mayor cantidad de iones, en este caso, que en el plasma. Por lo tanto, tiene una elevada gradiente de concentración. Recordemos que la secreción de hidrogeniones requiere mucha energía. Por lo tanto, esas células productoras
ácido clorhídrico de hidrogeniones van a ser ricas en qué estructura o en qué organismo intracelular. Va a tener también muchas mitocondrias para obtener la energía. Y si hablamos de entonces del hidrógeno, ¿qué enzima está involucrada? ¿O qué enzima sería rica? Esa célula parietal, por ejemplo. Profe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué enzima hay relacionada con el hidrógeno en la célula parietal? ¿Dónde vemos hidrógeno? Además de la formación del ácido clorhídrico, ¿dónde vemos? ¿De dónde se obtiene el hidrógeno? Bioquímicamente hablando. La anhidrasa Por carbónica, medio de la celulosa. la anhidrasa carbónica tipo 2 es la enzima encargada de coger el CO2 más agua, disociarlo, generar ácido carbónico que luego se disocia en bicarbonato de hidrogenio. ¿En donde tenemos anhidrasa carbónica? En las células parietales. En los glóbulos rojos, acuérdense que la forma en que se transporta el CO2 es a través del hidrogenio. En la resorción osteoclástica, cuando veíamos los osteoclastos que sacaban el calcio, ¿sí? En todo ese tipo de situaciones tenemos entonces la producción o contienen la anhidrasa carbónica, que es muy importante. Recordemos también muy importante que una de las funciones principales de los hidrogeniones es la activación del pepsinógeno a pepsina.
importante. Hasta ahí preguntas. Bueno, muchachos, tomémonos un break de 5 minuticos, de 10 minuticos y ya regresamos. Bueno.
Listo, chicos. Preguntas hasta acá. ¿Alguna pregunta que tenga? Inquietudes. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, profe. Preguntas entonces no hay. Probablemente no, profe. Listo. Ahí me entroné. ¿Y en cuánto? 25. La cajita que está allá. La cajita la roja. Hay una rejita ahí. Listo, entonces acá vamos a ver una estructura de la célula parietal. En la cual pues vamos a ver que aquí es la Profe, luz. No se ve, no se ve. ¿No se ve? sí, profe, no se ve. Listo. Ahí ya está. Qué pena. Listo. Entonces vamos a ver la estructura de la célula parietal. Entonces tenemos dos estructuras en diferentes momentos. Una cuando la célula está en reposo y la otra durante la secreción. ¿Sí? Vamos a ver entonces aquí la luz gástrica va a ser hacia este lado y acá la membrana vasolateral, la cual va a tener pues los diferentes receptores, unos receptores M3 que son muscarínicos tipo 3, que serían los receptores ¿para quién? ¿Para histamina? No, para la acetilcolina. Unos receptores H2 que serían para la histamina y unos receptores SKB para la gastrina, que son receptores de colecistoquinina B o 2. Una célula parietal, ¿no, muchachos? Inactivada, mira, los canalículos están cerrados prácticamente y no hay ningún estímulo, no hay ningún tipo de secreción. Cuando ya llegan los la señal química o cuando llega el ligando al receptor, como por ejemplo la acetilcolina, que responden entonces a los receptores muscarínicos tipo 3, que van a estar en las células parietales, la histamina y la gastrina. Esta histamina y esta gastrina entonces serían vías paracrinas, ¿no? Y autocrinas también. La histamina produce más liberación de histamina, por lo tanto la célula se autoestimula, por decirlo así. Listo, entonces finalmente esas sustancias van a actuar entonces sobre receptores de membrana, miren. ¿Y qué particularidad tienen esos receptores de membrana? Que están acoplados a una proteína G, que tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma, ¿sí? Y que va a estimular la liberación de la adeninato ciclasa, que va a generar el AMP cíclico. Y de calcio también, esa liberación de calcio y ese AMP cíclico y el calcio van a ir entonces a estimular la apertura de esos canalículos
las diferentes reacciones para finalmente liberar ese hidrógeno, ¿sí? Vamos a irla viendo paso a paso, solamente acá les estoy mostrando algo de estructura. Los receptores, ya nos vamos a ir adentrando un poco más allá. Recuerden que va a ser también, va a haber una bomba de hidrógeno, potasio, ATPasa, que es muy importante, ¿no? Necesita energía para liberar ese potasio y ese hidrógeno que se va a liberar junto con el potasio. Por eso cuando un paciente tiene vómito, libera potasio y se genera una hipocalemia, por ejemplo, con hipocloremia. Y la sangre tiende a ser alcalina, porque de algún modo esta liberación de ácido clorhídrico ayuda a mantener el equilibrio ácido-básico. De algún modo no hay que apartarlo. Sí, y tenemos otra foto bien de otro autor y muestra cómo hay la apertura de esos canalículos. Es otro tipo de imagen. Cómo hay una proliferación de mitocondrias. Mira la cantidad de mitocondrias acá. Cuando está estimulado durante la secreción. ¿Sí? Preguntas. Bueno, entonces hay unos, a mí me gusta explicar esta clase como, esta porción como mecanismos de acción agonistas. ¿Qué significan agonistas? ¿Qué significa qué, profe? Perdón. Agonistas. Algo que actúa de manera contraria. ¿Será antagonista? Respóndamelo ustedes a ver qué es agonista y antagonista. A ver. Profe, agonista es lo contrario de antagonista, entonces no sería como lo contrario, sino sería algo similar, diría yo. Agonista es que estimula y antagonista es que hace todo lo contrario, o sea, que en vez de estimular, suprime. Y ahí tenemos agonistas y antagonistas. Si agonista estimula, ¿la gastrina estimula o inhibe? ¿Cómo? Estimula. Entonces, ¿es antagonista o agonista? Agonista. Ujú. ¿La acetilcolina es agonista o antagonista? Agonista, ya hablábamos que el sistema nervioso parasimpático la estimula. Y la histamina también es agonista porque va a estimular esa secreción. ¿Sí?
y van a tener diferentes tipos de receptores. Los receptores para la gastrina son todos receptores de colecistoquinina 2 o colecistoquinina B. Recuerden que la gastrina no tiene receptores propios y por eso hablamos que la colecistoquinina es muy importante, porque a partir de sus receptores van a actuar otras sustancias. ¿Sí? La secretina también estimula los receptores de colecistoquinina, pero la colecistoquinina 1 a nivel de los túbulos, aumentando la secreción de bicarbonato y la secreción biliar. Entonces, aquí en esta célula parietal va a actuar la gastrina a través de unos receptores de colecistoquinina. Y va a activar, mira, la fosfolipasa C. Recuerden que son receptores de membrana que están acoplados a proteína G, que tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma, que la unidad alfa en su porción inactiva está unida a GDP, y cuando llega la gastrina se une entonces a GTP, esa es su unidad alfa, y va a ir a estimular la producción o la activación de la fosfolipasa C. Y la fosfolipasa C, ¿qué hace? Que va a actuar sobre la membrana celular de esa célula parietal, y a partir de esos ácidos grasos que forman la membrana celular, esos fosfolípidos de membrana, va a obtener el PIP2, el fosfato inositol fosfato, y ese PIP2 se va a disociar en IP3, que es el inositol trifosfato, y el diacilglicerol. El IP3 va a ir al retículo endoplasmático para que se libere calcio, ¿sí? Y el calcio junto con el diacilglicerol activa la proteinquinasa C, y se genera entonces esa liberación de hidrogenión hacia la célula parietal, o desde la célula parietal hacia la luz gástrica. Lo mismo es acetilcolina en receptores muscarínicos tipo 3, igual va a actuar en una proteinquinasa Q, la cual pues le va, sobre una proteína GQ, ¿sí? La cual va a activar la fosfolipasa C, y lo mismo, va a generar la misma cascada enzimática, la misma cascada o vía de señalización, para finalmente generar la producción de ácido clorhídrico. La histamina actúa a través de la adelinato ciclasa, o sea, en una proteína GS, ¿sí? Y esa adelinato ciclasa pues va a coger y va a desfosforilar el ATP y lo va a convertir entonces en AMP cíclico, ¿sí? Y se va a activar entonces unas proteínas dependientes de AMP cíclico, y se va a estimular bien sea la producción de más histamina o la activación de toda esa bomba de transportadores de protones en la membrana apical de la célula gástrica. La somatostatina, por el contrario, junto con las prostaglandinas, van a actuar sobre una proteína G inhibitoria, ¿sí? Y pues se va a inhibir entonces esa vía de señalización. Por eso la prostaglandina E2, que es citoprotectora, puede
disminuir la producción de ácido clorhídrico. Lo mismo la somatostatina, que inhibe la secreción gástrica. Actúan sobre una proteína GI. También actúan unos factores de crecimiento, como el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento tumoral alfa. Pues lo que hacen es que acuérdense que cuando también hay una activación de estas células parietales hay una proliferación celular. O sea, las células parietales proliferan con el fin de aumentar la secreción gástrica dependiendo de la demanda. Hasta ahí preguntas. Preguntas. Dudas. Inquietudes. ¿Cómo? No, profe. Profe, yo sí, pues ya que me acaba de acordar. Eh, Ahí cuando entra la histamina a la célula parietal, por un estímulo O porque no entra, actúa que a nivel de los también puede ser receptores, ¿no? De las células del intestino. Sí, sí. No, porque eso se produce paracrino. O sea, esto es de una célula cercana, vecina a la que le está generando la histamina. No va a pasar al torrente sanguíneo. Cuando la histamina pasa al torrente sanguíneo, produce la vasodilatación y genera la reacción anafiláctica. No puede pasar en grandes cantidades al torrente sanguíneo. Por lo tanto, no es una hormona como mencionaba la compañera al principio. Esto es solamente a nivel local. Además que hay diferentes tipos de receptores de histamina. En este caso van a actuar a nivel de los H2. Aquí sí actúa la ranitidina, porque la ranitidina es un antihistamínico H2, para cuando vean su farmacología. Miren. Aquí es donde actúa la ranitidina, famotidina y cimetidina. Diferente a donde va a actuar el omeprazol, que el omeprazol ya lo va a hacer acá, inhibiendo la bomba de protones. Y acá si ustedes utilizan un AINES, por ejemplo, diclofenaco, dipirona, meloxicam, ketoprofeno, ¿sí? A una alta dosis inhiben la prostaglandina E2, porque los AINES inhiben las prostaglandinas y se va a generar gastritis. Porque se inhibe la forma de inhibir la activación de la vía de las histaminas. Profe, yo no entendí muy bien lo de la somatostatina. La somatostatina actúa a través de una proteína G inhibitoria. Y si actúa a través de una proteína G inhibitoria, pues va a disminuir la secreción de ácido clorhídrico.
¿Dónde más se produce somatostatina? En el páncreas y en la hipófisis también se producen somatostatinas. ¿Qué otra pregunta? Listo. Composición de la secreción gástrica. Constituye una porción orgánica y una inorgánica. Los constituyentes orgánicos son pepsinógeno, pepsina. Recordemos que el pepsinógeno es el simógeno y que se va a actuar mediante la acción con el hidrogenión. Factor intrínseco, que es una glucoproteína entonces liberada por las células parietales para la absorción de la cianocobalamina. Ahí está. O la misma vitamina B12, cianocobalamina y vitamina B12 son las mismas, bueno. Y tiene unos constituyentes inorgánicos que su composición va a depender entonces de la velocidad de secreción. A mayor velocidad de secreción, mayor concentración de protones. Y a menor velocidad de secreción disminuye la secreción de protones o hidrogeniones y aumenta la concentración de sodio. La concentración, recuerden, de potasio es mayor en el jugo gástrico que en el plasma. Por eso un paciente que tiene vómito le da hipocalemia. El hidrogenión siempre se va a liberar con el potasio. Entonces, esa relación hace que si aumente la secreción de hidrogeniones, aumenta la concentración de potasio. Y si el paciente tiene vómito, pues va a eliminar potasio. Y recordemos que si así sea la velocidad a mayor o a menor, el cloro es el principal anión, porque el cloro va a reaccionar con el hidrogenol para generar el ácido clorhídrico. Obviamente que eso lo hace cuando avanza o cuando sobrepasa el moco, que es protector. En unas altas velocidades, el jugo gástrico permanece en una porción isotónica que va a depender del ácido clorhídrico. Es isotónica, no puede ser hipertónica, porque si fuera hipertónica atraería agua al estómago y eso es patológico. ¿Sí? Más o menos la producción de ácido clorhídrico varía entre las especies, pero es alrededor de 1 a 5 miliequivalentes por hora. Recuerden que el pepsinógeno se activa en un pH ácido, o sea que esa solución, ese cloruro, ese ácido clorhídrico, perdón, va a activar el pepsinógeno. Esa producción de ácido clorhídrico activa el pepsinógeno y se transforma en pepsina, y la pepsina
pues es la enzima que va a actuar sobre las proteínas. Hasta hay preguntas. Cuando tiene una sustentación, muchachos. El 10, profe. El 10. Aquí nos queda. Una. Uno, dos, tres. El lunes 8 es festivo. 4 clases. Apenas. Vamos, apenas. Preguntas. Ahí vemos esa estimulación parasimpática que es vagal, ¿no? ¿Cómo estimula el sistema nervioso enteral? Y no solamente lo hace para estimular las células parietales, sino también actúa a través de las células G y de las células similares a las heterocromafines. ¿Listo? Si es vagal, entonces todos van a tener como neurotransmisor la acetilcolina. ¿Sí? Entonces vemos cómo solamente, no solamente como en las células parietales la estimulaba, sino también estimula las células principales para la liberación de pepsinógeno, las células parietales para la estimulación del ácido clorhídrico, las células similares a las enterocromafines para la liberación de histamina y las células G para la liberación de gastrina. ¿Sí? Entonces es muy importante todo ese estímulo, todo ese control que hace también el sistema nervioso, no solamente a nivel de las diferentes sustancias, tanto autocrinas, paracrinas y endocrinas, sino también lo hace entonces de su forma neurocrina mediante el sistema nervioso parasimpático sobre el sistema nervioso enteral. Entonces, el sistema nervioso enteral influye mucho en la liberación de los diferentes tipos de secreciones y en los movimientos intestinales, ¿no? Entonces, esta imagen es para recordar eso. Entonces hay unos mecanismos celulares para esta secreción gástrica. Hay que tener en cuenta los canalículos, que son secretores, que son unas ramas que discurren en el citoplasma, tapizado pues por microvellosidades, son como unas microvellosidades, pero al final no son de absorción, sino más bien de liberación. Hay un sistema tubulovesicular, ¿sí? Que se encuentra pues en las células parietales no estimuladas y son proteínas que al final cuando se estimule la secreción son las que van a ir a transportar entonces la secreción de hidrogeniones y de ácido clorhídrico finalmente.
Es cuando esas células parietales estimulan esa membrana túbulo-vesicular se fusiona, ¿sí? Y permite hacia el canalículo y permite pues que se generen entonces esas proteínas que van a transportar finalmente la secreción de hidrógeno. Ahí está, aumenta el número de canales de protones y de potasio en la membrana del canalículo secretor. Ahí sobre esas proteínas transportadoras, sobre esos canalículos, es donde va a actuar el omeprazol. Regulación de la secreción gástrica. Sabemos que la inervación parasimpática estimula entonces la secreción gástrica de protones. Las fibras eferentes extrínsecas terminan en las neuronas intrínsecas que inervan las células parietales. También está mediada por la histamina, por la gastrina, por el bicarbonato, por el pepsinógeno, moco, factor intrínseco. Todo esto ya lo hemos hablado. La histamina, ya sabemos que actúa sobre los receptores H2, la gastrina sobre los receptores de colecistoquinina, el bicarbonato también se va a secretar en una serie de células y influye en la secreción gástrica. El pepsinógeno siempre va a estar relacionado con la secreción gástrica, siempre va a ser rica en pepsinógeno, porque a partir del pepsinógeno vamos a generar la pepsina, que depende de la cantidad de hidrogeniones. El moco, que vamos a ver sus capas ahorita más tarde, rico en mucina, que es protector, y el factor intrínseco, un glucoproteína importante entonces para la absorción de la vitamina B12. Entonces, cuando nosotros estemos hablando, toda esta regulación, todos estos conceptos ya los tenemos que tener claros y ya los hemos hablado durante esta charla y la anterior, creo. Entonces aquí ahí es un mecanismo importante. Y es este. Vamos a tener la porción apical que va hacia la luz y la porción vasolateral que va hacia estar en contacto con los vasos sanguíneos, ¿sí? Hacia el otro lado de la luz. Los diferentes canales, ¿sí? Importante aquí la bomba de hidrógeno potasio ATPasa, ¿sí? Importante el potasio, el cloro, ¿sí? La anhidrasa carbónica tipo 2, lo que le dije, va a disociar agua más CO2, va a generar ácido carbónico y ese ácido carbónico finalmente se disocia en hidrógeno y bicarbonato. ¿Sí? El hidrógeno va a ir hacia afuera, hacia la luz, porque se va a unir ¿con quién? Con el cloro. ¿Para qué? Para formar el ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces es importante la membrana apical. A nivel de la membrana vasolateral, vamos a tener entonces una bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Sí? Vamos a tener, digamos, cotransportadores de sodio hidrogenio, ¿sí? Intercambiadores entre cloro y bicarbonato, ¿sí? Entonces, por eso este bicarbonato es importante. O sea que por cada hidrogenio va a entrar un cloro y el cloro se va entonces a disociar con ese hidrogenio, ¿sí? Por el contrario, el bicarbonato nos permite la entrada del cloro, entonces por eso es como una cadena, es un eslabón, es un efecto dominó, una cascada que se tiene que presentar para que pues se obtenga esa materia prima finalmente para la generación del ácido clorhídrico. Hasta ahí preguntas.
estas de Bernoulli, sí, vemos también prácticamente lo mismo. No se les olvide la anhidrasa carbónica, importante. Los canales de cloro, ¿sí? Todo eso es importante mantenerlos, tenerlos presentes, muchachos, no se les vaya a olvidar. En cuanto a la digestión en el estómago, entonces la digestión de algunos nutrientes se produce en el estómago, por ejemplo, de las proteínas. Esta digestión no es necesaria para la digestión completa, es una digestión inicial, obviamente que las proteínas sí se genera el inicio de su digestión. En cuanto a la lipasa y la amilasa que se producen en las glándulas salivales, son mayormente activadas a nivel del estómago. Entonces, también empieza esa digestión más fuerte. Y ahí lo tenemos. Entonces la digestión es que da la amilasa, tiene lugar en realidad en el estómago. Entonces esa mayor cantidad, esa activación va a ser mayor en el estómago. Tenerlo muy claro. También la digestión de los lípidos, o sea, la activación es mayor de la lipasa, empieza en el estómago. Recordemos que esa digestión no solamente se da por la lipasa, sino también el mezclado y la motilidad gástrica permite que los lípidos se rompan o se emulsifiquen. Ese movimiento también permite eso. Y finalmente, ¿quién termina de actuar? Ahorita vamos a ver. La bilis y el páncreas van a terminar de generar digestión o actividad sobre estos nutrientes para romperlos y finalmente tener las moléculas más pequeñas que van a ser absorbidas en el intestino. También hay una lipasa gástrica. No solamente la lipasa que viene procedente de las glándulas salivales va a tener actividad, sino que hay una lipasa entonces gástrica. ¿Listo? Hasta ahí preguntas. Listo, muchachos, si no hay preguntas, pues yo creo que hasta aquí podemos dejar para continuar ya con el siguiente tema, que es la defensa y protección de la mucosa gástrica. Y ya terminaríamos todo lo que es la fase gástrica de la digestión. ¿Preguntas? ¿No pueden preguntar nada? Listo, muchachos, entonces Dios los bendiga, que les vaya bien. Gracias, Feliz, doctora, tú también. Gracias, profe. feliz Gracias, profe.